tenemos que ver ese impacto social, tanto de las personas que están viviendo, siendo pertenecientes a este grupo LGBT, perdón, y también pues desde el otro, desde el otro punto de vista, porque pues cada uno de nosotros, ustedes lo saben, pues tienen sus propias interpretaciones, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios prejuicios, nuestras propias interpretaciones, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, entonces eso implica pues como que cierto deterioro y de allí el impacto social, ¿no? Hay que verlo desde los dos ángulos. Las personas que están dentro de este grupo social, de esta diversidad de género, ¿sí? Y las personas que están fuera de ese grupo, ¿no? Porque lógicamente, pues son, pienso yo, grupos mucho más grandes, pues la, 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 la- los grupos heterosexuales que esta comunidad LGBT. Entonces vamos a darle, pues, esta, a darle vía libre a Juliana y Alejandra para que lo puedan trabajar. Estoy seguro que lo van a manejar muy bien y estoy seguro que el tema va a ser muy interesante, lo vamos a analizar en profundidad. Fíjense que esta parte tiene muchísimo que ver con esta, con el área de la psicología social comunitaria, porque pues estamos hablando de esos grupos que he estado mencionando y que de alguna u otra manera, como les decía, generan ese impacto, pero tanto los que están a favor como los que están en contra tienen sus propias interpretaciones, pero hacen parte de una gran comunidad que es pues, la especie humana. Eh, y bueno, vamos a mirar entonces qué nos tienen que decir ellas sobre el impacto social en cuanto a la diversidad de género. Entonces, pues bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. Juliana y Alejandra, comiencen por favor. Ya les voy a dar para que puedan compartir. Listo, lo pueden hacer. Gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias. Okay. Bueno, muy buenos días para todos, compañeros. A nuestra compañera Alejandra y a mí nos correspondió el impacto de la comunidad LGBT y la diversidad de género en la sociedad. Primero que todo, ¿qué significa LGBT? LGBT es un grupo de personas homosexuales en las cuales se encuentran las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales. El impacto que este ha tenido tanto a nivel familiar como a nivel social es tanto bueno como malo. A nivel, el impacto malo que ha tenido, perdón, es que estoy escuchando. Ok. El impacto malo que ha tenido, digamos, a nivel familiar ha sido el rechazo que, digamos, los padres cuando tienen un hijo que es homosexual, para ellos es un poco más complejo entender esto, ya que ellos vienen con un cassette totalmente diferente. Para ellos el cassette viene que hombre con mujer, mujer con hombre. Entonces para ellos es un poco más complejo entender esta situación y algunos de ellos apoyan a sus hijos, pero hay otros de ellos que rechazan esto. ¿Qué pasa cuando se rechaza esto? Que el hijo entra en un nivel de no tiene una libre expresión, no cuenta con ese apoyo para su libre desarrollo y todo esto lo puede llevar a problemas cognitivos y también lo puede llevar al borde del suicidio. El rechazo a nivel social también puede causar estas mismas problemáticas.
Cuando el, cuando el impacto es bueno, se crean buenas relaciones y el apoyo que tienen es bueno para su libre desarrollo. El, ¿Qué hacen ellos? Lo que hacen es un movimiento para concientizar a la gente de la problemática que ellos están sufriendo. Luchan contra la libertad de expresión, la libertad del libre albedrío y la libertad del desarrollo. Lo que hacen es enfrentar día a día el estigma social y el aprobio moral y la discriminación legal, llevando así también de que estas personas eh, sufren mucho de que este rechazo social al momento de conseguir trabajos y esto hace que el índice de pobreza en ellos se vea aumentado. Sigue, por favor. ¿Esa música es tuya? Señor. ¿Esa música es tuya? Sí. ¿Es de Alejandra o es de tu compañera? Ay, no es mía. Ah, Esa es la presentación, profe. ok, déjenla. Si quieres, bájenle un poco el volumen, pero déjenla, no hay problema. Okay. Dale, Julián, sigue, por favor. Tacho que me salí. Bueno, van bien. Bueno. También un impacto que tuvieron los de la comunidad LGBT fue que todo comenzó el día 28 o 29 de junio de 1969, cuando la policía hizo una redada en la posada de Stonewall, lugar que está pues en Nueva York, frecuentado por la comunidad marginada. Ahí hubo ese día unos disturbios en el que están considerados como uno de los hechos más importantes del movimiento por los derechos civiles de los gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Con frecuencia está la discriminación, como decía Juliana, para las personas del LGBTI por razones de orientación sexual e identidad de género. Tiene como resultado la tasa más elevada en analfabetismo, desempleo y prostitución forzada. Lo que da lugar a que se les prive a los derechos, a las oportunidades, a recursos y posibilidades de desarrollo, ya que los excluyen de la educación y el empleo. En algunos casos les obligan hasta alejarse del país. También se menciona como que las personas LGBTI son un objeto de un grado de discriminación en cuanto al acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, como los de la prevención y atención del VIH o SIDA. Tenemos acá al actor que dice Frank Luke: el debate sobre el desarrollo y los derechos de la comunidad del LGBTI deberían comenzar con la comprensión de los derechos del LGBTI son derechos humanos básicos, inseparables de los derechos de los demás seres humanos, y que los derechos humanos son solo un privilegio si no los utilizamos todos. Bueno, a continuación vamos a ver un videito antes de explicarles esta diapositiva, en el cual podemos ver un poco más a fondo lo que es la diversidad de género y la diversidad sexual. Platzi presenta. Hablando de sexualidad, aparentemente antes las cosas eran muy sencillas. Según eso, los hombres debían ser masculinos, hacer solo cosas de hombres, las mujeres femeninas y hacer solo cosas de mujeres. Quienes no encajaban eran objeto de burla y hasta de exclusión y violencia. Asunto arreglado, o eso se creía. Ahora va cambiando cómo se ve la situación y hay personas a las que la diversidad todavía les parece confusa, sobre todo para explicársela a los niños y niñas. Si eres menor de edad, te invitamos a ver este video en compañía de tus papás, por si tienes alguna duda. Y si eres adulto, puedes pedirle a un niño que te explique lo que no entiendas. ¿Qué es la diversidad sexual? Es importante distinguir sexo de sexualidad. El sexo tiene que ver con el cuerpo, las características físicas y genéticas que relacionamos con lo femenino
y lo masculino. La sexualidad son las emociones, deseos, conductas y prácticas relacionadas con la atracción y con el sexo. Convencionalmente decimos que hay dos sexos, masculino y femenino, pero desde ahí ya hay un error. Hay personas cuyo sexo no se puede clasificar tan fácilmente. Una persona así se denomina intersexual. Personas con dos cromosomas XX femeninos y con útero, pero también con pene y testículos. O con cromosomas XY masculinos, pero con vulva. O quienes tienen 3 cromosomas X o son XXY. Personas que nacen con características masculinas, pero al crecer desarrollan caderas y pechos femeninos. Hay 50 posibles variantes y según la OMS, el 1% de la población mundial tiene algún tipo de intersexualidad. Unos 70 millones de personas. Significa que en una fiesta donde haya 100 personas, es muy probable que una sea intersexual. Eso solo hablando del sexo, del cuerpo, porque ya hablando de sexualidad, otra cosa es la identidad de género. A partir de los 3 años de edad, desarrollamos esta identidad, basándonos en lo que culturalmente se asocia con lo femenino o lo masculino. La longitud del pelo, el modo de vestir, las actividades asociadas a cada género y el idioma. ¿Nos sentimos identificados como un él o como una ella? La mayor parte de quienes nacen con un cuerpo femenino se identifican como mujeres y la mayor parte de quienes tienen un cuerpo masculino se identifican como hombres. A ellas y ellos se les denomina cisgénero, pero no en todas las personas corresponde su sexo con su identidad. A estas personas que nacen con características masculinas, pero se identifican como mujeres, o con características femeninas, pero se identifican como hombres, las conocemos como transgénero. Puede deberse a factores genéticos, hormonales o psicológicos, no se sabe. Lo cierto es que casi siempre se manifiesta desde la infancia y que si se reprime su expresión causa graves conflictos psicológicos que pueden llevar a la depresión o el suicidio. El riesgo de intento de suicidio entre personas trans es de 43%, a diferencia del 5% que hay en la población en general. Por cierto, en varias culturas existe el concepto de tercer género, donde caben quienes no se identifican con los otros dos géneros. Cuando una persona transgénero decide modificar sus órganos genitales y tomar tratamiento hormonal para que su cuerpo corresponda con su identidad, se trata de una persona transexual. Por último, existe la orientación sexual, que es la atracción que se siente por otras personas. Si a alguien le gustan las personas de un género diferente al suyo, es heterosexual. Si le gustan las personas de su mismo género, es homosexual. A los hombres homosexuales se les llama gay y a las mujeres homosexuales, lesbianas. A las personas que les atraen ambos géneros se les llama bisexuales y si no les atrae ninguno, asexuales. Una variante son las personas demisexuales, que solo sienten atracción hacia personas con quien han construido un fuerte vínculo afectivo. Así, de la combinación de sexo, género y orientación sexual surge toda la diversidad sexual que conocemos. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero solo hasta recientemente se le ha empezado a reconocer y aceptar. Y eso causa incomodidad entre ciertos grupos sociales. La escritora Tessie Solinís, autora de libros sobre el respeto a la diferencia, nos puede hablar un poco de eso. Aunque nuestro sexo, género y preferencias sexuales no definen nuestra persona por completo, forman parte de nuestra identidad. Juana de Arco vestía ropas masculinas, lo que le permitió afrontar su misión más importante como líder en la defensa de Francia. Oscar Wilde será recordado por su tierno cuento El Príncipe Feliz, o la divertida El Fantasma de Canterville. Y el ser homosexual seguro influyó en su obra, pero no tanto como influyó en su vida. Fue encarcelado por ese supuesto crimen y al salir murió triste y difamado. Y esto es lo grave, que haya quien tome la identidad o preferencia sexual de alguien como base para la violencia. En América Latina, por ejemplo, las personas transexuales son tan agredidas que su esperanza de vida es de solo 35 años.
Mientras todo lo que hagas sea consensuado y respetes a los demás, nadie tiene derecho a molestar a nadie por sus gustos, sus prácticas o su identidad. Todos somos distintos y todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Nadie tiene por qué burlarse, excluir o agredir a nadie por ser quien es. Ya seas heterosexual, homosexual, transgénero o cisgénero, está bien ser quien eres. Curiosamente. Si ya te suscribiste a Curiosa... Bueno, Lo intentaste. Yuri Urquijo, por favor, apaga tu pantalla. ¿Pero qué pasa así? ¿Pasa así? No había nada. Anoche me dejó y yo estaba en Mandala y el Transmit y no había nada. Yuri, Tengo pruebas, tengo fotos esta noche y de por hoy. favor. Yuri, tienes el audio activado. Bueno, ¿me escuchan? Ok. Entonces, así con este video podemos definir que la identidad de género es todo esto, cómo te sientes en tu interior, como la forma en la que tú te expresas, la forma, la manera en que tú te vistes, la apariencia personal que tienes. Entonces, digamos que si yo como mujer me siento hombre, voy a empezar a actuar como hombre, a comportarme como él, a expresarme como hombre, y así sucesivamente. Si yo soy un hombre y me siento mujer, voy a empezar a expresarme como mujer, a sentirme como mujer, a vestirme como mujer. Hay una controversia en qué etapa aparece esto. ¿Por qué? Porque, digamos, hay muchas personas que se aparecen en la edad temprana, pero la controversia está en que si es una influencia también social, ya que hay adultos que hasta hoy en día, por decir así, con todo respeto, están saliendo del closet. Entonces se ve esta controversia y aún no se define bien si esto es genético o es por influencia social. Y como hemos venido viendo, ha aumentado ha aumentado los géneros. Entonces ya no es que lesbiana, que gay, que bisexual y transexual, sino que han aparecido a lo largo de la historia, van como sintiéndose más libres de poder expresar eso que sienten. Ok. La comunidad del LGBT en Colombia están incluidos en un papel legalmente, pero están excluidos de la realidad de ciertas personas. O sea, los avances en términos de derechos para las personas del LGBT han sido significativos y en Colombia durante los últimos años el reconocimiento de la igualdad, el libre desarrollo, la personalidad, la adopción, el matrimonio, la pensión en caso de la muerte de la pareja y la promulgación de la ley antidiscriminación, entre otros, han sido mecanismos vinculantes que han permitido, o sea, por ejemplo, lograr desde la modificación del componente de sexo en el documento de identidad y el registro civil de nacimiento hasta el acceso de tratamientos de hormonas y cirugías de afirmación de género para las personas trans. Esto sí, pues otros se obtuvieron luego de una constante búsqueda de reconocimiento por parte de la comunidad LGBT, además de activistas, organizaciones, movimientos sociales a través de tutelas y diferentes acciones legales. Conllevaron a la protección de sus derechos. El hecho de que exista estas afirmaciones legales de derechos que son favorables para las personas del mismo sexo no han sido óbice para que desaparezcan los efectos de homofobia, los actos de violencia y discriminación hacia las personas por motivo de su orientación sexual, y esto lo señala una autora que se llama Sánchez Abello. En la diversidad pues, del género, lo vimos como en el video, la orientación sexual es como usted se siente atraído románticamente y sexualmente a otras personas.
Hay diferentes tipos de orientación sexual, como vimos en el video. De esto, muchas personas descubren más acerca de su orientación sexual con el tiempo. Por ejemplo, algunas jovencitas salen con jovencitos en la escuela secundaria y luego descubren más adelante que se sienten más atraídas y romántica y sexualmente a miembros propios de su propio sexo. Estas personas, ¿cómo descubren, digamos, su orientación sexual? Pues eso varía porque muchas personas se dan por primera vez, o sea, se dan cuenta por primera vez de su orientación sexual durante la preadolescencia y la adolescencia. Por ejemplo, cuando se tiene una primera atracción hacia alguien en la escuela. Y durante la adolescencia es común tener atracción por personas del mismo sexo. Algunos adolescentes pueden experimentar sexualmente con alguien de su propio sexo. Estas experiencias tempranas no necesariamente significa que un adolescente será gay de adulto. Para algunos adolescentes las atracciones hacia el mismo sexo no desaparecen, sino que se vuelven más fuertes. Digamos, a veces las jovencitas no necesariamente tienen que ser lesbianas o en un futuro para besarse con otra mujer, sino de pronto por una curiosidad, por un estigma o por moda se besan con una chica. Acá tenemos lo que es género, lo que estábamos viendo y lo que les está diciendo. El género se refiere a la manera en la que la sociedad cree que tenemos que vernos y pensar y actuar como niñas y mujeres o niños y hombres. Es por decir que la niña o bueno, la mujer sí está para la casa, para la cocina y cuidar el bebé, en cambio el hombre está para trabajar y ser el más fuerte de la casa. Entonces, cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo deben actuar las personas, según, por ejemplo, muchas culturas creen que los hombres deben ser más agresivos que las mujeres y los alimentan a hacerlo. Hasta acá va nuestra presentación. No sé si tienen alguna duda. Bueno, perdón, Alija. Antes de alguna duda y eso, la invitación que nosotros les hacemos es a respetar a las demás personas, ¿no? A que independientemente de cómo se vista, de cómo actúe, sea lo que haga, no podemos discriminarlas, no podemos irrespetarlas ni nada de eso, sino que prevalece el derecho a la igualdad y al respeto al ser humano. Total, a veces no necesariamente una mujer porque se vista ancho de negro y tenga el pelo corto no necesariamente tiene que ser lesbiana, o a veces con nuestras ofensas les decimos, no sé, macho men o un maricón, que son palabras literalmente algo ofensivas. Entonces, mejor pensemos mucho al hablar y no en discriminar a esa gente, porque a veces ni siquiera son de ese grupo del LGBT, sino es su personalidad. ¿Alguna duda, muchachos? ¿O profe? No tengo dudas, solamente que voy a hacer algunos comentarios con respecto al tema, pero no son dudas. Okay. Me parece que los temas fueron explicados muy puntualmente y pues se le dieron pues el manejo y la terminología pues adecuada según el tema. Y este es un tema que muchas veces genera escozor, genera molestia por muchos factores que hacen que se conviertan, como lo decían ellas, en un estigma, en una conducta prejuiciosa de parte de nosotros, los que estamos fuera de estos grupos LGBT. Bueno, voy a continuar, pero voy a darle la palabra a Luisa y ya continúo con mi interpretación de lo que es esta exposición de este tema, que me parece muy importante ahondar en algunas otras cosas que son pues importantes en lo que tiene que ver con nuestra profesión. Sí, Luisa, dinos, por favor. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, yo he escuchado comentarios que dicen que ellos nacen así y otros comentarios que se hacen, o sea, que a medida que van creciendo, se hacen parte de esa comunidad. Pero entonces, para eso hay una respuesta, o sea, ellos nacen o se hacen o no hay respuesta, o cómo sería ahí la cuestión. Pues, ¿Quieren responder a la Porque he pregunta, escuchado Juliana? demasiadas cosas. Bueno.
Porque he escuchado demasiadas cosas, no, es que eso se hace, no, o sea, comentarios así que uno escucha en la calle. Pues Lu, aún científicamente no está como 100% comprobado, no hay algo que diga como se hacen genéticamente o se hacen por influencia social. De hecho, está como la controversia de hoy en día, por lo mismo que les contaba, que genéticamente lo dicen porque se da flor a muy temprana edad, se evidencia todo esto. Pero hoy en día se ve mucho adulto que aún está como en este proceso, ¿sí me entiendes? Como que hasta hoy en día, si tengan ya mucha edad encima, están saliendo y lo que yo les decía, con todo respeto, están saliendo del closet. Entonces, no hay como en sí eh, una respuesta concreta, sino que está la controversia de si se hace así o es así o son los dos. Sí, realmente son unos componentes que se comparten allí, que no están al 100% determinados de que es 100% genético, 100% hormonal o 100% social, ¿no? Me parece que cada uno tiene su aporte en un porcentaje similar para determinar pues, la orientación sexual, ¿no? Para determinar si vamos a ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Entonces, aquí no se puede, desde la parte de la ciencia como tal, no se puede determinar de que sea un solo factor el generador de esta condición, ¿no? De hecho, algo que se le cuestionó en su momento al Papa Francisco, cuando él hablaba de que se tenía que curarse de esa enfermedad. El homosexualismo, en todas sus versiones, no es una enfermedad. Como lo decían las señoritas expositoras, tiene que ver con esa identidad de género, ¿sí? Pero no es una enfermedad que tienda a ser contagiosa o que tienda a generar un tipo de, de, de pandemia, digámoslo así, hablando de este tema de moda que estamos en los últimos años. Pero pues pienso yo que tiene mucho que ver con la sociedad, tiene mucho que ver con ese impacto social, tiene mucho que ver con las hormonas, tiene mucho que ver con esa parte genética, pero todo compartido para poder entender por qué esta persona eligió eh, eh, o empezó a tener ese tipo de atracción sexual, atracción afectiva hacia una persona de su mismo sexo. ¿Sí? Entonces, realmente eso tiene mucho que ver con esos tres aportes y realmente no está 100% confirmado. Yo les hago una pregunta a todos para ustedes qué opinan de esto, que también ha sido una situación como de conflicto, de debate, y lo mencionaban ellos ahorita cuando hablaban de la discriminación legal, ¿no? Entonces, hoy día se ha permitido que las personas del mismo sexo se casen, ¿sí? Y sean pareja, ¿sí? Hoy día ya los hombres se están casando. Pues obviamente de pronto la Iglesia Católica no lo ve con buenos ojos, ni mucho menos la Iglesia cristiana, ni los protestantes, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová, porque ellos sí tienen muy claro que el hombre tiene que tener una vida en pareja con una mujer y viceversa. Entonces realmente ese tipo de matrimonio por la iglesia no se daría, ¿sí? Se da más que todo en un oficio de matrimonio civil, ¿sí? Para que se pueda tener esto. Pero mi pregunta que quiero hacerles, ya te doy la palabra, Nidia, pero mi pregunta es, ¿ustedes qué opinan
con respecto a la adopción de un niño por una pareja de homosexuales, hombres, lesbianas, ¿ustedes están de acuerdo con que ellos adopten un hijo o una hija? Que hagan todos los papeleos porque cumplen los requisitos que exige la ley. ¿Ustedes qué opinan? Levanten la mano, por favor, y ya les voy a dar la oportunidad para que manifiesten su idea. Nidia, ¿tú quieres hablar con respecto a esa pregunta que acabo de hacer, Nidia? ¿O es otro tema? Sí, profe, realmente era relacionado porque es eso lo que quería saber. ¿Cómo esta diversidad de género afecta la figura familiar? Y al afectarse la figura familiar, ¿cómo afecta a la sociedad? Y también tenía pues igualmente la inquietud de saber qué tan bueno o malo o qué repercusión tiene este tipo de diversidad en los niños, que ellos simplemente adoptan, como nos explicaban, se me fue el nombre del señor de los páticos, que los niños, Conrad Lorenz, como explicaba Conrad Lorenz, que simplemente ellos hacen lo que ven hacer a sus adultos. Entonces sí tenía realmente esa inquietud. Pero tú qué opinas, Lidia, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué piensas de la adopción de parejas homosexuales de niños recién nacidos o niños que tienen 3 años, 6 años? ¿Qué opinas ¿Estás de acuerdo? ¿Lo ves viable? ¿No lo ves viable? Pues, profe, la verdad, sabiendo bien que realmente lo que propone Conrad Lorenz es cierto, uno simplemente cuando está aprendiendo simplemente imita conductas. Entonces, pienso que para los niños, en este caso, sería como, no sé, eso tendría una afectación social bastante fuerte. ¿Pero tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, Lidia, con que se haga, se permita esa adopción? ¿Estás de acuerdo o no? Pues, profe, hasta el momento no estaría de acuerdo. Ok, listo, gracias. Por lo que te digo, por el ejemplo que ellos van a tomar y pues que la figura de la familia se va a ver muy distorsionada en el momento que ellos quieran concebir un hijo. Bueno, eso es una locura, he visto conflictos que son bastante fuertes, pero la verdad estoy para aprender, vamos a ver. No. Recuerden que esto es totalmente individual, ¿no? Esto es, acá no podemos influir en que nosotros te digamos, ¿cómo no vas a estar de acuerdo? ¿Acaso qué tipo de mujer eres? No, esa es tu elección y esto es tu interpretación y tu punto de vista desde que tú no estás de acuerdo. Gracias. Ivana, sí, ¿cuál es tu...? pronto es solo por lo que aprendan los niños y lo que va a continuar en la generación, pero pues... Bueno, listo, Ivana. Háblame a través de tu corazón, que yo veo ahí un corazón. A través de mi corazón. Sí, dale. Quisiera también responderle a Nidia si no hay ningún problema. Dale. Pues resulta que según la teoría de Conrad Lorenz y digamos cómo se estudia el desarrollo del infante, el niño tiene una figura materna y una figura paterna, un hombre y una mujer, desde la sociedad que dicta qué es ser hombre y qué es ser mujer, qué es ser papá y qué es ser mamá. Cuando las mamás están solteras, cuando las mamás se quedan sin el apoyo del papá del niño, esta no necesariamente encuentra una pareja, pero el niño sí encuentra una figura paterna, ya sea en sus abuelos, ya sea en su tío, ya sea en el amigo de mi mamá o en el papá de mi amigo.
¿Sí me hago entender? Yo creo que pasa algo parecido con las familias LGTBI. Si tengo dos mamás, también pues voy a encontrar una figura paterna desde otro punto de vista, ya sea mi tío, mi abuelo, mi otro abuelo. Hay muchas figuras de hombres que se integran en las familias LGTBI. Al contrario, yo sí estoy bastante de acuerdo. Yo creo que hay que aceptar y hay que entender que hay muchas formas de amar y hay muchos tipos de amor y que esos tipos de amor también quieren y no hay por qué negarles el derecho a tener una familia y a poder ese amor a una expresión un poquito más allá, que es tener toda esta primera parte de la sociedad. Hay que comenzar a normalizar eso y entender que está bien, que hay muchas personas, digamos, heterosexuales que tienen hijos sin, en un principio no los querían, como los veían como un problema en el momento que estaban embarazados, ya sea por la edad, por el trabajo, porque simplemente no querían como estar en esa situación en justo ese momento. Y ahora hay personas LGTBI que por razones biológicas no pueden tener hijos, pero sí los pueden adoptar y darles una vida de calidad de vida espectacular, de un estudio, de una economía y de un contexto social muy bueno y no hay por qué quitarles ese beneficio a niños que pueden estar sufriendo por simplemente no porque son del mismo sexo. También hay otro punto de vista y es que a veces, no sé si ustedes han visto que las personas que tienen esta orientación sexual, muchas veces una de las personas actúa como hay un equilibrio siempre. Entonces, las personas homosexuales, algunas se comportan un poquito más como lo que el contexto social habla de ser un hombre y un poquito, y la otra lo equilibra siendo un poquito más como el contexto social dicta que es una mujer. Entonces ahí también tendría un papel de un hombre y de una mujer y no creo que se sientan tan confundidos, porque lo que pasa es que ellos no van a estar encerrados en solo su casa, sino van a salir, van a explorar y van a entender todo el contexto social que conlleva ser mujer, ser hombre o ser con quien se identifican. Y van a tener una ventaja de poder entender este tipo de familias que son mi papá y mi papá desde chiquitos y no van a sentirse con ningún tipo de limitación a su libertad sexual y de género. Listo, Siento que Ivana. van a tener como menos problemas al momento de poder identificar esto y se van a sentir un poquito más libres en hablarlos con sus padres o con sus amigos y así. Ok, listo, gracias por tu participación, Ivana. Señorita Urquijo, te iba a comentar algo, ¿ya te arrepentiste? Sí, profe, te iba a comentar, pues iba más o menos por la misma línea que Ivana. Pienso completamente también que el hecho de que dentro de tu primera familia no encuentres una figura paterna y materna, o sea, no encuentres ambas, no significa que igual vas a seguir este mismo régimen, pues igual, en estas mismas, esta idea obviamente que si existen familias completamente heterosexuales, de las cuales sus hijos o su descendencia resultan teniendo una relación sexual homosexual o bisexual, pues que no tendría el sentido de lo contrario, o sea, de que ahora por ser una familia homosexual, no cabe la posibilidad de que esta otra persona, de que su hijo vaya a ser heterosexual. O sea, igual estamos rodeados de una cantidad de información, de clases de biología, de todas estas redes sociales y noticieros que nos instruyen respecto a la reproducción humana, a la libertad de expresión y saber pues, que obviamente pues, no es malo y que pues, también es completamente tu elección. Listo, señorita Caterina. Alejandra, ¿cuál es tu opinión? Pues yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Ivana. De igual estoy averiguando un poco más porque de este tema soy algo ignorante y aún así averigüé en Google y demás y no hay ninguno que los niños se vean afectados.
Al contrario, es una mejor calidad de crianza y mostraron mayor flexibilidad sobre los roles de género, la diversidad sexual y los diferentes tipos de familia. O sea, ellos entienden ya desde muy pequeños y respetan, porque a veces hasta algunos niños chiquitos son muy ofensivos. Por lo mismo de padres. En cambio, los padres homosexuales son como más fuertes, porque saben que tienen que soportar burlas, rechazo, prejuicios, aislamientos, homofobia y pues otras violencias. Y pues al ver un niño como que si ellos son homosexuales, el niño también va a correr por ese rumbo, no. Y no hay ningún estudio que diga eso. Y No, pues es totalmente al contrario. Y digamos lo de los niños en adopción, hay muchos niños, muchos que como decía Jamilet, hasta a veces el bienestar familiar los bota. Entonces, ¿por qué no dejárselos a una familia que realmente les va a brindar ese amor? Solo por un prejuicio. pero creo que no era Jamilet la que estaba opinando eso, sino Ivana, creo. Listo, gracias. Carolina. Profe, yo opino que lo importante es el niño o el menor. Es el que necesita amor, es el que necesita comprensión. Y si una persona homosexual, o sea, el sexo, su inclinación sexual no tiene nada que ver con su decisión de criar y orientar. Porque hay abuelitas, porque hay tíos, porque hay hermanos que también mantienen y sostienen a los menores, sin necesidad de que haya un papá o una mamá. Es simplemente la decisión de criar, de crianza, de dar amor, de dar, encaminarlos para que sean buenas personas. No tiene nada que ver con su inclinación sexual. Ya, ok, Carolina. Bien, seguramente tendremos opiniones encontradas de aceptación, de rechazo con respecto a la pregunta que yo hice. Y todo esto se encierra dentro de un marco social que presiona, que instiga, que rechaza, como lo decían las señoritas que pusieron el tema, que realmente no hay esos derechos humanos igualitarios, porque aún todavía existen toda esa serie de prejuicios con respecto a este grupo de personas. Y aquí tenemos que entrar en un campo profesional, porque así como hay unos casos en psicología clínica que uno no les gustaría trabajar, también puede existir profesionales en la medicina, en la psicología, cualquier profesión, que son bastante homofóbicos, ¿no? Y rechazan atender precisamente a este tipo de personas. Claro que hay un juramento hipocrático cuando se está uno recibiendo como profesional de la salud, en donde uno se debe a los pacientes, ¿sí? Si hay homofobia, pues obviamente pues no se va a hacer pues, totalmente objetivo en el proceso terapéutico en el caso de la psicología, ¿sí? Entonces, este tipo de condiciones hace de que las personas tomen unos rumbos en donde pues realmente rechazan ese tipo de atención, ¿sí? Digamos que eso lleva a que se pueda como entrar en un conflicto social, y ese conflicto social va a determinar si eso que hizo el profesional estuvo correcto o estuvo mal hecho. Recuerden tantas cosas que han pasado, por ejemplo, este muchacho que se suicidó en este colegio porque hubo presión del rector y que la psicóloga del colegio fue destituida precisamente porque no protegió pues, prácticamente la salud emocional de este muchacho, y el muchacho se sintió pues totalmente presionado y lo llevaron a que se tomara esa decisión de quitarse la vida. Y así hay muchas cosas. El problema es más que todo social, el problema es en un 90% social, porque no hay aceptación todavía, aún sabiendo que hemos tenido un cambio inimaginable en todo este proceso de aceptación,
¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi práctica en psicología clínica en la Conrad, mi primer paciente fue un homosexual. Mi primer paciente fue un homosexual. Una pregunta que yo le hice a él pues como para encaminar un poco el proceso y para mirar un poco cuál es la presión que ejerce la familia y la sociedad en él, pues mi pregunta, o una de mis primeras preguntas era o fue, ¿usted cambiaría su decisión si no existiese presión social, si no existiese presión familiar? Y la respuesta de él fue que no, que él seguiría siendo homosexual aún con presión familiar o con presión social. Entonces, realmente, como les digo, el impacto psicológico, tanto para las personas que viven ese estilo de vida, tanto para la sociedad, es lo que genera pues todas esas rencillas y todo ese proceso de no aceptación, ¿sí? También tuve un caso en donde, pues imagínense ustedes lo que les comentaba yo ahorita, estas religiones como los testigos de Jehová, en donde pues ellos tienen claro que desde que la familia se genera con el hombre, la mujer y los hijos, y resulta de que uno de los hijos resultó homosexual. Entonces me llegaron al consultorio pues porque estaban en conflicto precisamente con el papá, porque el papá pues tenía un cargo importante en su iglesia evangélica, creo que se llama así, no sé si serían los mismos testigos de Jehová, pero él dijo no, el Señor decía en consulta, mi hijo para mí ya no existe, mi hijo para mí ya falleció, y el hijo pues lógicamente no había fallecido, simplemente que son preceptos que están arraigados pues con esa tradición social, religiosa, cultural que impera aún todavía en la sociedad. Entonces cuando yo me voy por este lado y hice toda esta introducción para responder en algo a la pregunta que yo les hice a ustedes y con respecto a los hijos a los que son adoptados por parejas homosexuales. Y la verdad, la presión social es lo más grande, porque en la presión social lo que se ve allí es que al niño que llega con su pareja de padres homosexuales o madres lesbianas que llegan a las reuniones del colegio, pues siempre van a ser estigmatizados, siempre van a ser señalados. Y el famoso matoneo no se hace esperar por los padres, por los compañeritos del colegio, y esa presión social, por eso me gustó la interpretación, no recuerdo de quién fue, cuando creo que fuiste tú, Carolina, cuando dijiste que hay que pensar un poco en los niños, en la respuesta emocional de los niños, porque estamos pensando en los adultos, ¿sí? Pero no estamos pensando en los niños. Yo no estoy diciendo que los padres homosexuales no puedan adoptar. La cuestión es la presión social con que ellos viven. Los niños tienen que enfrentarse a un mundo social hostil. Tienen que manejar una serie de hostilidades con respecto a sus padres. Y eso, no todo el mundo tiene esa misma tolerancia, ¿no? No todo el mundo tiene esa misma resiliencia. No todo el mundo tiene ese poderío para poder soportar día tras día toda esa situación. Tendrían que retirarse de los colegios, entre comillas, heterosexuales, ¿sí? Normales, entre comillas, y conseguir una comunidad en donde asistan solamente hijos de padres homosexuales. Entonces, se conoce que sí hay muchas adopciones de parejas en donde pues, los niños tienen una vida sana, una vida tranquila, una vida pues, feliz, ¿cierto?
Pero también está la contraparte en donde se conoce que hay muchos niños que han tenido que, por la elección de los padres homosexuales, de adoptar, porque la adopción la hacen ellos. Y muchas veces los niños no se les pregunta si están de acuerdo o no. Seguramente no se les hace un sondeo si están de acuerdo o no de irse a vivir con una pareja homosexual, ¿no? No se hace como ese tipo de entrevista psicológica y esa valoración importante que se debería tener. Pero aún con todo lo que ha cambiado la sociedad, con todo lo que la gente ha salido del closet, la gente que ha permitido y que ya se ve mucho más frecuentemente gente homosexual deambulando por la calle con sus comportamientos de afectividad. O sea, eso ya se ve de una manera mucho más abierta, ya lo hacen. Uno ve en la calle señores con sus compañeros, mujeres, señoritas con sus compañeras, y tienen su afectividad y están en toda la libertad de hacerlo, ¿sí? La cuestión está en que la sociedad todavía tiene su estupor, tiene su esquema arraigado a una tradición, ¿sí? Pero pues obviamente no son todos, ¿no? Socialmente también hay muchos espacios en donde se le respeta esa condición y esa posición que comentaban Alejandra y la compañera, que decían de que pues los derechos humanos es para la igualdad que deben de tener las personas que eligen o que tienen esa orientación, ¿sí? Lo que nos comentaba pues Juliana. Entonces, esto tiene que ver con esa presión social. Yo por eso les decía, si uno tiene un paciente, como tuve muchos pacientes homosexuales, lesbianas, en donde lo que les preocupa a ellos es la presión familiar, lo que les preocupa a ellos es la presión social, ¿sí? Cómo los van a rotular, a rechazar, a estigmatizar, a generar como que se distancien. Y mucho más antes, cuando el virus del VIH estaba únicamente asociado a conductas homosexuales. Entonces, claro, para desgracia de ellos, digo yo, se generó pues como todo este VIH y les generó pues como un rechazo mucho más justificado de la sociedad, porque cuando alguien diagnosticaban con el virus del SIDA, entonces era totalmente rechazado laboralmente, socialmente, y prácticamente morían en el olvido porque eran personas que tenían ese tipo de virus, del VIH como tal, ¿sí? Sin ser homosexual. Simplemente que este virus se regó precisamente por el desorden sexual que tienen muchas personas, muchos seres humanos, porque esto no se ve en otras especies. Entonces, eso lleva a que se haya generado todo ese tipo de dispersión del virus del VIH. Entonces, eso como que fomentó un poco más el rechazo, ¿sí? Históricamente, digamos que eso fomentó un poco más ese rechazo. Ahora han tratado, y por eso se genera esa cultura LGBT, para poder hablar de que ellos también tienen sus derechos, de que ellos también tienen su vida afectiva. Así como yo me enamoro de una mujer, el homosexual se puede enamorar de un hombre, y es totalmente pues, permitido, ¿sí? No podría decir que biológicamente natural, pero socialmente podría ser permitido, ¿sí? Pero pues es el derecho que tienen, como yo les digo, tener la oportunidad de enamorarse de una mujer, y una mujer pues, que es heterosexual,
normalmente se enamora pues de un hombre, ¿sí? Pero así como uno se emociona, siente, vive los procesos de duelo a nivel heterosexual, pues también le pasa a las personas que tienen esa orientación sexual, ¿sí? Que quieren vivir esa vida, ¿sí? Que quieren sentir esa, pues como esa condición, ¿no? Entonces, realmente lo que yo comento es que es más la presión social la que genera un poco como ese rechazo, ¿sí? Vuelvo y digo, ha cambiado enormemente porque ahora ya es mucho más abierto el aceptar y respetar esto, pero la gente todavía rechaza. No en la misma, no en el mismo porcentaje de antes, pero aún todavía la gente pues como que no quiere tener al lado que si mi hijo está en un colegio y resulta que en ese colegio hay unos hijos de pareja homosexual, pues entonces vayan, hablan con la rectora, con la psicóloga, y bueno, miran a ver cómo van a manejar eso, si la decisión de ellos es retirarlo del colegio o que se respete la oportunidad de estudiar en donde el niño quiera estudiar. Bueno, aquí hay muchos factores en donde, pues, dependiendo de cómo es el prejuicio que se tenga, pues así o van a permitir o no van a permitir ese tipo de elección. Pero como les dije, ahorita pues siempre estaríamos en un estilo y afloje, en un conflicto en donde algunos estarán de acuerdo, algunos no, algunos estarán como de una manera neutral, pero pues en últimas es algo que existe, que se vive, que lo hay, que en otras sociedades mucho más abiertas que la nuestra, que la colombiana, que la latinoamericana, son mucho más abiertos a eso y uno fácilmente ve ese tipo de relaciones tan marcadas y tan como que tienen esa libre elección y que se muestran tal cual como son, sin ningún tipo de vergüenza por lo que puedan decir, porque ya la sociedad los ha venido pues como a aceptar. Bien, Zaret, ¿tú querías comentar algo? Ahora sí te doy la palabra. Gracias, profe. Bueno, yo solamente quería hacer, era como una comparación, retomando un poquito de lo que dijo Caro, pensar en los niños, el afecto prima y todo es relativo, porque sucedería algo similar en las situaciones contrarias, que padres heterosexuales más adelante se dan cuenta que su hijo o hija es transgénero o gay o lesbiana, en fin, pero si realmente existe un afecto de padres a sus hijos, eso supera cualquier otro prejuicio, porque las generaciones estuvimos conducidas por mucho tiempo a esas normatividades que o sí, así debe funcionar la sociedad, pero se olvidaron de los afectos. Entonces, la parte emocional y afectiva es decisiva en cualquier comportamiento. Si hay unos padres heterosexuales que realmente son padres, van a superar toda la normatividad de los prejuicios, las convenciones, y el amor a sus hijos va a prevalecer. Y todo lo contrario, si hay unos niños que les hayan preguntado o no, se ven inmersos en una situación con unos padres homosexuales, ¿qué tan fuertes son esos lazos afectivos, esa relación de padres con él, que el niño se adapte emocionalmente, entienda socialmente, y ya en la medida que va creciendo y que va tomando sus propias decisiones, va a entender, a decidir o a rechazar que tenga ese tipo de padres, como digamos porque se lo forzaron, se lo coaccionaron.
Entonces, todo impusieron. depende, es relativo, es relativo. Ahora sí, la presión social, eso sí es, digamos, como el lunar, es como la situación ingrata, tanto para los niños adoptados como para los padres y los hijos que tienen una orientación sexual diferente, porque tienen que unirse todos, hacer un círculo muy fuerte afectivo para que no les dañe tanto esa presión externa. Pero lo importante es el afecto. Ya cada familia y cada experiencia individual pues es relativa. Bien, gracias, Zaret. Me hiciste acordar, Zaret, de esta pareja que son de padres evangélicos, no recuerdo muy bien, pero que eran de este tipo de religiones, y con respeto, lógicamente, no entro yo a cuestionar la elección religiosa, solamente las estoy colocando como de acuerdo al tema que estamos trabajando. Y lo que tú planteabas, Zaret, de que pues el amor de madre por su hijo, independientemente si la religión o no se lo permite, ella pues apoyaba a su hijo que era homosexual. Y el papá, pues que era el pastor, creo que era el líder en su iglesia, pues no sé si por presión misma de la iglesia o por el rol que tenía él, pues él asumía siempre o asumió siempre una decisión supremamente radical y totalmente intransigente y que no había opción de cambio en él, ¿no? Entonces, como que entre ellos dos, los papás se generaron, los padres del muchacho, se generaron cierto tipo de conflictos porque ella sí, pues en su amor de madre, pero el amor que tú dices, Zaret, de que el amor es más grande que ese tipo de prejuicios, entonces el amor de madre pues, le dictaba a ella: yo tengo que apoyar a mi hijo, yo tengo que aceptarlo, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que darle mi apoyo, mi amor, ya que el papá no me da. Y eso pues lógicamente generaba una reactancia en la actitud del pastor, ¿no? Este tipo de cosas hacen de que muchas veces los procesos terapéuticos no terminen pues como quisiera uno que terminaran, pues porque pues, el pastor no volvió a consulta, precisamente por esa prejuicio tan arraigado que tenía por su religión, ¿cierto? Pero se manejó, pues en el caso que terminé con el proceso terapéutico, es darle el manejo al muchacho para que no tuviera ese sentimiento de culpa, para que también viera sus derechos, para que también viera las opciones de tener una vida social pues como adecuada, independientemente de esa identidad de la religión como tal, ¿no? Digamos que el proceso se cerró pues brindándole el apoyo al muchacho, pues porque la presión familiar en el caso del papá era supremamente fuerte. Bien, ok, señoritas, gracias Alejandra y gracias Juliana por la exposición. Bien, muy bien. Vamos a continuar entonces contigo, Zaret y Angie, que es otro tema totalmente diferente, pero sigue siendo muy importante lo que tiene que ver con la salud mental. La salud mental es algo que muchas veces los gobiernos como que no le dan la importancia necesaria y no le invierten económicamente para poder manejar bien el tema de la salud mental como una enfermedad pública. Entonces, Zaret, ¿pueden por favor comenzar con el tema de salud mental, el impacto y bueno, la psicología social de la salud mental? Bien puedan, por favor. Con mucho gusto, profe. Aquí Angie, que es la directora, que el manejo de las herramientas, ya nos inicia en el... Pero tú vas a seguir aprendiendo, ¿no? Sí, sí, señor, ¿no? sí, señor. Tú vas a Tranquilo. aprender, tú vas a aprender. Tranquilo, para el otro semestre ya es un compromiso. Sí, señor. Para tu vida misma. Sí, señor. Vale. Muy buenos días. ¿Están viendo ya la presentación? Sí, señorita Angie Tatiana Vargas.
Liz, entonces el día de hoy con mi compañera vamos a tratar el tema de la salud mental. Entonces, en la ley colombiana, en la ley de 1616 de 2003, se define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de tal manera en que nuestros pensamientos, nuestros actos quedan en una misma sincronía. La salud mental como tal es un proceso de una construcción social que tenemos con nuestras propias creencias y con las creencias que nos impone la sociedad o nuestra propia familia. Esto varía, depende de las perspectivas de normalidad y anormalidad que tenga también como la cultura. Es muy relevante que en algunas culturas que una persona esté triste simplemente sea tristeza, como en otras se genera como depresión. Entonces eso también depende, la salud mental también depende un poco de la cultura en la que estemos. En la salud mental existen como dos tipos. Entonces primero tenemos el problema mental, que el problema mental son aquellas afectaciones que nos afectan diarias, como la tristeza, como un poco la depresión, tener insomnio o la ansiedad. Son problemas que nos afectan en nuestro ámbito laboral, familiar y psicológico, pero en menos grado. O sea, son problemas que tienen solución si se acude inmediatamente a un profesional o se busca ayuda. Por otro lado, tenemos el trastorno mental, que es donde el problema mental ya pasa a ser más grave, se empieza a ver signos y síntomas en el cuerpo, como la falta de alimentación, la desnutrición, se cambia el estado de ánimo, se afectan las afectaciones de los procesos cognitivos, el pensamiento y el comportamiento. Se vuelve aún más grave con el trastorno mental. En Colombia tenemos un grave problema, ya que Colombia en 2018 quiso adueñarse o quiso apropiarse de la ley de las Naciones Unidas, en donde decía que era prioridad tener un buen sistema de salud, tener un profesional en la EPS que esté a disposición todo el tiempo de los pacientes, que se tenga los medicamentos precisos para las enfermedades que tienen más relevancia, como la esquizofrenia, la ansiedad y la depresión. Pero Colombia en papel dijo que sí, que lo iba a implementar, pero hasta el momento no se ha visto implementado en ninguna EPS en ninguna parte del país. Lo que pasa en las EPS es que para poder pedir una cita uno de un psicólogo tiene que ser remitido por más de 3 profesionales y tener ya síntomas de trastorno mental. O sea, si uno tiene un problema mental, en la cita se le puede uno demorar más de 1 año, 2 años, porque simplemente no es relevante para el estado físico de las personas. En Colombia existen, o sea, de cada 5 personas, 2 tienen problemas mentales. Estos pueden ser la ansiedad, el insomnio, la falta de apetito, bulimia, pero no son problemas tratables por los estigmas que la misma sociedad les ha impuesto. O sea, muchas familias dicen que si un adolescente está triste, o sea, no debería estar triste porque lo tiene todo, estudio, comida, casa, o sea, él no debería estar sufriendo eso. Pero en realidad es muy probable que el adolescente esté pasando por un episodio de ansiedad o de depresión. En un momento. Entonces, en Colombia en el 2015 se realizó un estudio de salud mental en donde el primer hallazgo fue que cada 10 colombianos sufre de algún problema mental. Entonces, la investigación dio que más del 12% de ellos, la mayoría son mujeres, y que en el comportamiento de riesgo son más de suicidio y de depresión. Entonces, de cada 25 adolescentes sufren de depresión, ansiedad y pueden llegar al suicidio si no se busca tratamiento. En 2015 hubieron más de 7.000 personas muertas por causa de o depresión, esquizofrenia o ansiedad. Son como las enfermedades más relevantes que tenemos por causa del suicidio. En las estadísticas de Colombia, Vaupés es uno de los municipios o de las ciudades que más encontramos problemas de salud mental, porque allá no se encuentra ayuda en las EPS, no se encuentra ayuda de profesional, o sea, allá
digamos, un psicólogo es muy costoso, no encontramos casi asistencia social ahí. Entonces, Bogotá está alto también, pero no es tan crítico. Bueno, entonces estamos escuchando la triste realidad, no solamente de Colombia, sino de todos los países tercermundistas, porque hay muchas cosas que se oyen muy bonitas, pero como nos dice Angie, quedan solamente escritas. Por ejemplo, ella nos hablaba de la ley 1616 del 2013. Sin embargo, esto ha sido una utopía hasta el momento. A pesar de que la Organización Mundial de Salud dice que la salud mental no solo es ausencia de enfermedad, ojo, no solo es ausencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque es que ellos promocionan un estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Es reconocer habilidades, recursos que nos relacionan y por medio de las cuales enfrentamos situaciones difíciles. Ustedes, chicos, aparte de su familia con una muy buena intención, han recibido capacitación, enseñanza, información en sus instancias básicas, los colegios, los que trabajan capacitación de talento humano, en los grupos a los que pertenecen. ¿Hay algún líder interesado, aparte de los famosos derechos humanos, que queda como más bien de los torcidos, porque o no los conocemos o no los podemos hacer reales en la aplicación, porque hay una inequidad rampante en todo el sistema? Eso no solamente es nuestro hermoso país, que es la puerta de oro de todo el progreso, no, es en toda la situación mundial. ¿Por qué? Por intereses políticos, económicos, etcétera. Pero miramos, revisemos, y alguno ha sido digamos, informado por lo menos de todo lo que tiene que ver con el aparente estado de bienestar. No, nos ha tocado aprender en el camino. Los padres nos vimos inmersos a una responsabilidad que nadie nos había dicho. Oiga, ser buen padre o madre es esto. No, nos tocó todo por el camino. Entonces, en cierta forma, los resultados han sido un poquito medio chambones. Así sucede con la salud mental. Estamos en un momento como niños y viene una cantidad de presiones a los cuales no está preparado el niño. ¿Para qué? Para defenderse, para poder transitar, para poder enfrentar esas situaciones difíciles. Por eso es que vemos que las personas más susceptibles a sufrir problemas o trastornos mentales, entre otros, somos los pobres, desempleados, sin escolaridad, expuestos a consumo abusivo de alcohol o sustancias psicoactivas, a violencia, a exceso de trabajo, a estrés en general, a una disfunción familiar, a un desplazamiento por violencia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que podemos comprobar? Por los roles desempeñados, nos damos cuenta que las mujeres tenemos un mayor riesgo a presentar afectaciones. ¿Por qué? Pues porque tienen una carga pero inmensa que tienen que tratar de responder lo mejor posible. Entonces son las edades entre los 18 y 65 años en donde se puede como observar que un 40% ya, si no ha sufrido, está por sufrir un trastorno mental o algún problema, digamos, si no va a ser algo constante, que sea una etiología que lo encontramos en DMC, sí puede ser un problema que está generando muchas cosas, muchas presiones. Y entonces por eso se empiezan a ver
quizá incipientemente o de una forma ya muy marcada, la ansiedad, las depresiones, los efectos traumáticos, etc. ¿Y qué no decir de los niños, especialmente de 7 a 11 años, que están como medio definiéndose, están como medio cogiéndole como la punta a la pita y están como dándose cuenta que ellos son como unos actores ahí entre que están inmersos en la sociedad, que ya están bajo la influencia de padres, de profesores, influencia de grupos, de amigos, de tendencias, de la globalización, etcétera, etcétera. Entonces estamos casi que pues soltados ahí, saltados al agua sin estar preparados. Que también podemos hablar de riesgo de ser afectados en la salud mental poblaciones específicas, por ejemplo, como los indígenas, los adultos mayores, bueno, las poblaciones que acabamos de escuchar, LGBT, son, bueno, mejor dicho, están ahí entre tantas corrientes que ellos son unos de los afectados, según las estadísticas. Ahora, ¿cómo podemos ir como evidenciando, visualizando dónde hay posibilidades para actuar ahí, para actuar y entonces hacer una interferencia, un alto al camino y decir, bueno, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Por qué es que mi hijo está como en un estrés, una presión de todo tipo, académica, laboral, social, o etcétera, etcétera? Y ahí sí poner como tomar velas en el asunto. Entonces podemos irnos dando cuenta para los más cercanos, los que tenemos más confianza de meternos un poquito al rancho o de por lo menos observar síntomas o manifestaciones de que algo que anuncie, ojo, bombillo rojo. Entonces podemos ir mirando como si hay un tipo de llanto constante en alguno de los miembros de nuestra casa, de sentirse triste, de si hay un pesimismo por un no futuro para los jóvenes desempleados, para el padre que ya fue liquidado de la empresa porque prefirieron contratar un técnico y ya su cartón profesional que le hacía o le daba el derecho de cobrar un salario alto, no, pues la empresa dijo, fácil, lo dividimos. Y entonces el señor fue liquidado después de una cantidad de tiempo de haberle entregado sus conocimientos, su vida, su fuerza, su cariño, su todo a la empresa para que salieran adelante, y unos añitos después se dio cuenta que muchas gracias, una tortica, un ponqué, por despedida del señor que nos dio tanto, pero contratamos a un técnico del SENA que está actualizado, que nos va a dar eso y quizá una creatividad como plus, pero nos va a cobrar la mitad. Todas esas conveniencias sociales, todas esas presiones sociales van generando un tipo de situación que puede ser de importancia, que puede ser un detonante que se está como fraguando. Y entonces se ven abatimientos, se ven culpas, sensaciones de fracaso, irritación, preocupación, cuando empezamos a darnos cuenta, pero hola, esta persona que los domingos se quedaba hasta las 8 de la mañana ahí dando vueltas en la cama, ahora empezó a levantarse temprano. O todo lo contrario, le cuesta dormir. Tiene como un miedo a todo, a lo que digan los noticieros, o sea, es una gran pérdida en todo. ¿Por qué? Porque quizá ha perdido capacidad de producción. Quizá empezamos a darnos cuenta que algunos amigos nuestros empiezan a manifestar cefaleas constantes, sudoración, digamos como las abuelas le decían anteriormente, un mal de sámbito. Y sámbito era que no se podía estar quieto en ningún lugar. Y así le decían a los niños hiperactivos, oiga, pero mijito, su merced tiene como mal de sámbito, ¿no? Y era que el niño saltaba, corría,
cogía, tomaba, miraba, hablaba, pero eso era normal en su desarrollo, pero que se presente eso en una persona adulta que tradicionalmente ha sido como ecuánime, como tranquila, o que ha sido de mal genio, cascarrabias, en fin, pero se empiezan a presentar como unos cambios comportamentales. Ojo, ahí hay alguna deficiencia. Y entonces, ¿qué podemos? Angie nos decía, sí, esto es la tramitología, la burocracia. Hipotéticamente, tenemos un sistema de seguridad, de salud maravilloso, a prueba de todo. No, eso es utopía. Eso está solo escrito. Eso solo queda en las campañas políticas. Pero la realidad es que una persona del común empieza a sentir este tipo de manifestaciones y no sabe ni siquiera a qué cómo justificarlas. Esa persona empieza con una angustia consigo mismo y no es problemas de pareja, no tiene problemas con los hijos, aparentemente tiene todavía unos buenos amigos, pero algo está pasando. Entonces, en esos casos, cuando tengamos unas situaciones cercanas, conocidas, pongámonos alerta, porque ahí hay que llegar, acercarse, acompañar y dar todo lo que necesitan, no solo los niños adoptados, sino cualquier ser humano: afecto, compañía, amistad, empatía. ¿Por qué? Pues porque cuando empezamos a ver consumo de drogas y alcohol, antes de ser allá como los ¿cómo se llamaban? Ku Klux Klan, que llegaban y, mejor dicho, violencia por su cuenta. No, algo está ocasionando. ¿Por qué el hijo? ¿Por qué el esposo? Porque el pariente está buscando una forma declarada u oculta de consumir alcohol o algún tipo de sustancia psicoactiva. ¿Por qué tiene que buscar afecto en los parces de su grupo? ¿Por qué tiene que esconder sus miedos en la temporal euforia de una tomata? ¿Por qué? Eso que sea una vez de vez en cuando, pero que sea un caso constante, que sea semanal, que sea quincenal. Miremos cómo se está dando y por qué razón. Estos son potenciadores. El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas son uno de los mayores potenciadores de los problemas de salud mental. ¿Y es por qué? Porque pues no más el hecho de consumir alcohol, en el momento hay euforia, pero luego va a haber depresión. Entonces el beber en exceso constantemente es como, bueno, vamos a ver, hay que mirar. Puede ser un problema laboral, puede ser muchas cosas que están asociadas y que es una forma como de adormecerlos, como dejarlos ahí entre el tintero. Pero si no se atiende oportunamente, finalmente se puede presentar un problema, ojalá que sea un problema porque es temporal, pero si no es un problema va a ser un trastorno. Y un trastorno ya son palabras mayores. Un trastorno ya se va a ver una constante presentación y ya se puede considerar una etiología. De tal forma que por eso es que ejemplos como las situaciones creadas en el posconflicto nos pueden hablar, entre otras, de ya esa generación, de ya esa manifestación de la situación de inconformidad. Resulta que estas personas combatientes no lo miramos solamente combatientes del Ejército Nacional, de las fuerzas militares, no. Pueden ser combatientes de cualquier grupo que se ha levantado en armas, pero son combatientes. Entonces, ¿qué se presenta ahí? Pues se presenta lo que ha sido denominado como estrés postraumático. Este estrés es una situación en que se puede perder la vida y un combatiente está constantemente obligado a vivir esa experiencia. Pongan ustedes un poquito de recuerdo a cuando
bueno, situaciones de que aún los llamados padres de la patria forzaban a unos chicos que generalmente habían sido reclutados del campo, que son unos muchachos que no tienen así preparación ni siquiera emocional, porque vienen de unas situaciones de pobreza, de abandono, de ignorancia gubernamental, y entonces han sido chicos que desde el principio han tenido pues como unas obligaciones de que mi hijo nos vamos a ordeñar, mi hijo nos vamos a sembrar, etcétera, etcétera, y son unos niños que casi que no han tenido ni una infancia feliz. ¿Y qué resulta? ¡Prum! Los reclutan. ¿De qué forma? No importa, los grupos XX los llevan a sus filas o les hacen el favor de volverlos unas personas responsables socialmente, porque el ejército militar les da la dignidad de que entren a formar parte de sus filas. ¿Y qué pasó con el muchachito? ¿Qué pasó con la persona? No, nada. Mijito, a 20 cuclillas porque no tendió la cama. Y en el otro lado, si usted no cocinó o no hizo la vigilancia y por eso nos hicieron 3 bajas, entonces a pasar una cantidad de disciplinas, a mutaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con todo eso? Forma un estrés postraumático. Y entonces, después el chinito ya cumplió su servicio militar, por fortuna, y trata de involucrarse en la vida social y que encuentra más presión. Entonces, estos casos, como los que nos hablaba el profesor en una clase presencial, cuando nos recordaba los efectos de las agresiones, y nos recordó casos como el de Campo Elías Delgado. Resulta que este señor fue el autor de la matanza del restaurante Poseto. ¿Quién era este señor? Este señor era un excombatiente al cual le dieron la honrosa oportunidad de participar en la guerra del Vietnam. Y entonces, ¿qué pasaba en esa guerra? Esa guerra, eso fue, mejor dicho, la metida de pata estadounidense. Y ellos querían, a través de 11 largos años, hacer ver que sí, que ellos eran los chachos y que entonces, como eran los benefactores, iban a traer la paz allá en ese lugar y se iban a acabar las rencillas, los encuentros entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Pues le salió el tiro por la culata. ¿Y qué pasó? Muchos colombianos, muchas personas latinas, muchos ciudadanos tercermundistas fueron a dar allá. ¿Por qué? Porque los gobiernos internamente se hacen favores. Y entonces, ay, la cuota colombiana ahí para que nos vaya bien en Vietnam. Mandaban un grupo de personas que se veían involucrados sin saber ni a dónde iban a pelear, ni por qué peleaban, ni eso qué beneficio traía, no sabían nada. Pero como en ese momento estaban haciendo parte del Ejército Nacional, pues se iban directo a una pelea sin sentido. Este señor Campo Elías fue testigo y fue víctima de esa situación, se vio involucrado, le tocó ir a matar orientales porque así lo decía Papá Sam, y entonces no entendió, sufrió, se vio afectado. Bueno, por lo menos llegó vivo a Colombia porque fue muchos los que quedaron allá, y solo con una medallita y un agradecimiento por parte de Estados Unidos y del gobierno de turno. Pero este señor llegó vivo a Colombia. Esa batalla o esa pelea con Vietnam se desarrolló desde más o menos el año 1961 y se dilató hasta el 73, 75. No sé en qué momento el señor Campo Elías participó. Lo cierto es que pasados casi 20 años, 15 o 20 años, en el año de 1986, en diciembre, este señor llegó como cualquier cliente a ese restaurante
Y cuando todo el mundo estaba compartiendo porque se estaba acercando la Navidad y todo el mundo estaba feliz y todos eran amigos, este señor sacó su arma de fuego y sin darse ni un parpadeo, 28 personas quedaron ahí en donde estaban. Fue una masacre que tuvo una resonancia y que tuvo una repercusión, pero el análisis de salud mental en este tiempo arroja que era una víctima más. Este pobre señor Campo Elías, quizá en su juventud, allá se vio forzado a matar vietnamitas y ver que mataban esos vietnamitas a sus compañeros. ¿Y por qué? Solamente que porque querían dejar huella los de la potencia que querían implantarse. Así como el ejemplo de este señor, hay otros internamente en Colombia. Un señor Jaime Vázquez Mojonboy, que también en el batallón Boyacá, en Pasto, en el 2004, también originó una situación de eso, que era una manifestación de un trastorno al cual lo llevó el estrés postraumático. También un exsargento, un señor Edgar Paz, en mayo del 2008. O sea, cantidades de ejemplos tendríamos si investigáramos mejor. Pero la realidad es que las personas que se ven inmersas en unos eventos para los cuales no están preparados, pues tienen unas consecuencias posteriormente. ¿Por qué? Digamos, nomás miremos un poquito los militares y los que hacen parte de los otros grupos que también son, pues digamos, son adoctrinados similarmente. Esto es una disciplina, es un adoctrinamiento que no respeta ni los pensamientos, ni las creencias, ni las conducciones militares. No, nada. Eso lo van, digamos, como fracturando. Y el comportamiento, pues lógico, después de que un combatiente, hombre o mujer, está inmerso en una misión X y duran 1 o 2 meses, 3 meses en la montaña, allá aislados, sufriendo las inclemencias del clima y todas las cosas, digamos, incómodas, pues cómo no se va a alterar su salud emocional, cómo no va a tener secuencias psicológicas. Esto afecta a la vida cotidiana y más cuando se reincorporan, cuando vuelven a la aparente normalidad. De tal forma que deberíamos como pues considerar esto. Las leyes solamente que quedan en el país están haciendo un desangre no solamente económico, sino social, familiar, afectivo, personal, en los que se han visto ya tan afectados como estas personas que conocimos por lo que sucedió después cuando su trastorno se hizo evidente. Porque estas enfermedades han sido llamadas como enfermedades de la desesperanza, ocasionadas por presiones, por exigencias, el sistema educativo, el sistema productivo, todos los sistemas están como exprimiendo y entonces no se sabe dónde más jugo se quiere sacar la naranja. Por todos lados hay exigencia. ¿Por qué? Porque hay inequidades sociales. La condición laboral es cada vez más precaria. El detonante del desempleo que nos hablaba el profesor es una situación latente, constante y creciente. Es una situación de desamparo. Entonces la persona siente que tiene dificultades emocionales y se incrementan los estresores cotidianos. Ahora, ¿qué vamos a mirar? No solamente que el acceso, y eso a los que tienen cobertura, de que les presta atención una EPS, pero y los que no, los sectores rurales, sobre todo que los sectores rurales abandonados, que ni siquiera tienen ni un CISBEN, entonces la parte de los territorios indígenas, estos, allí ni siquiera hay acceso de profesionales, altruistas que digan, bueno, yo voy a dedicarles, voy a
orientar un día de mi semana y les voy a ayudar pues con mi preparación profesional. No, miren, la verdad es que médicos con la especialidad psiquiátrica casi que están contados con los dedos de la mano. Solamente hay 4 por cada 100 personas. ¿Y saben qué? Están ubicados en las áreas urbanas. Entonces, ¿qué les queda a las poblaciones rurales? ¿Qué les queda a los municipios que están sufriendo violencia y que están bien alejados, que ni siquiera los conocen en el mapa territorial? Entonces, ¿qué les queda? Esto es como digamos, como, no sé, como una crónica de esas que escribe o escribía Gabriel García Márquez. Es una crónica de una catástrofe anunciada en el campo de la salud. La salud mental está como un sofisma de distracción escrita en unas leyes que desde el 2013 solamente llenan requisitos, pero que en la aplicación nada de nada. ¿Cómo podríamos nosotros, pues, por lo menos, establecer como unos aspectos de promoción y prevención? Ya que vamos conociendo, como cuando ya hay pasos de animal grande, pues vamos preparándonos a nivel individual, ya que este tema hoy es un pretexto, digamos, para tener un poquito de conocimiento, porque seguramente si el profesor no nos hubiera delegado, nosotras sabríamos menos todavía de lo que sabemos ahorita, que es nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente nos vamos a lo que nos hacen creer que la salud está cubierta, pero ni la salud física, ni la salud psíquica, ni la salud social, ninguna salud está funcionando bien. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos ponernos a lamentar. Tenemos que prepararnos, tenemos que informarnos, tenemos que prevenir, tenemos que autoexaminarnos para saber si somos sensibles o susceptibles a que nuestra salud mental se altere y la de nuestro entorno, la de nuestro mundo cercano, la de nuestras relaciones interpersonales. Porque las consecuencias las vemos todos los días, nos informan, feminicidio, violencia intrafamiliar, padrastro que viola, padrastro que mata, forman unos rompecabezas con lo que quedó de la situación del señor peluquero con plata, pero también de la situación del excombatiente y también de la situación de la fobia social, de las conductas paranoicas que van y maltratan y acaban con un gay porque es gay, y así muchas cosas. No, tenemos que tomar partido, como en todo, no seguir siendo espectadores que vemos los toros desde la barrera, sino que empecemos por nosotros mismos para ir como autoanalizando cómo está nuestra salud mental. Si, como dice la la Organización Mundial de la Salud, si como dice que el bienestar, el estado de bienestar, es reconocer habilidades, recursos que no relacionan, ¿y para qué? Para enfrentarnos con situaciones difíciles. Tenemos un buen índice, un buen nivel de resiliencia. Podemos nosotros enfrentar presiones de todo tipo, de las que vienen, porque van a venir más, no solamente por las situaciones actuales que estamos viviendo de pandemia y de todo lo que se va generando alrededor. No, vienen más. Tenemos nosotros que blindarnos emocionalmente, que informarnos, que prepararnos, que ser actores participantes
de una democracia. No nos quedemos solamente en que vamos a votar y sí, por el que nos pareció bonito o que nos descrestó y que al final resultó ser la misma cosa. No, democráticamente. Primero defendamos lo nuestro, a nosotros mismos, los que nos compete. Y todos estos aprendizajes que estamos recibiendo por esta preparación académica, bienvenidos, pero no solamente para que queden en un cuaderno de apuntado y que después tenemos que revisar cuando podemos llegar a ejercer nuestra profesión, sino en una conciencia. No vamos a estar eternamente vivos. Hoy es el día en que tenemos que prepararnos. Si alguien nos dijera, mire, prepárense porque viene una luz, porque viene un tsunami, porque viene... Claro, todo el mundo sale corriendo, se sube a la montaña, hace lo que tiene. Mire, viene situaciones más críticas en la salud y especialmente en la salud mental. Entonces, vamos a continuar para terminar conociendo un poquito, o no, ya todo lo conocemos, recordando un poquito de uno de los ejemplos que está afectando mucho la salud mental, y es lo que está sucediendo por causa del confinamiento, de la pandemia, de lo que nos está afectando la salud física, pero que también está afectando la salud mental. El COVID-19. Entonces, el COVID para Colombia fue un golpe muy duro, ya que el aislamiento y el confinamiento de las personas detonaron muchos problemas mentales, muchas enfermedades. Más del 35%, el año pasado y antepasado subió el 35% en las llamadas de urgencia y de emergencia para ambulancias, ya que las personas se les detonó la ansiedad y la depresión. Entonces, en la ansiedad tenían episodios en donde todo el mundo se les movía, tenían ataques de ira y todo eso, simplemente por estar en aislamiento. También se distinguió que el consumo de drogas se disparó mucho para intentar calmar esa misma ansiedad. En el aislamiento que tuvimos, muchas personas también intentaron suicidarse porque no soportaban el hecho de que tenían que estar todo el día en su casa solos o con sus familiares, o sea que también se detonaron muchos casos de violencia porque las personas no podían tolerarse entre sí, o sea que nunca se había convivido con tanta frecuencia entre las familias. Entonces, se aumentó la ansiedad, se aumentó la depresión, se aumentó la violencia entre familiar y contra la mujer. Y en el sistema de salud fue peor, o sea, el llamado a las ambulancias subió al 35% por casos de COVID, por casos de ansiedad, les daba, o sea, los síntomas que presentaban eran malestar en el estómago, fiebre y en muchos casos dolores de cabeza y desmayos. Pero cuando se llevaban a urgencias no tenían COVID, sino simplemente tenían un ataque de ansiedad. También nuestro sistema de salud no estaba preparado para ese confinamiento. O sea, la sociedad estaba acostumbrada a tener libertad, entonces cuando se encerraron era como si les quitaran su libertad y todas las enfermedades mentales se detonaron en un segundo. O sea, la capacidad en psicólogos de las EPS simplemente era de 1, 2, entonces no alcanzaba para cubrir toda la población colombiana. Entonces se crearon sitios web en donde los psicólogos ofrecían su ayuda por medio de internet, hacía videoconferencias y ayudar un poco también a la sociedad en esos puntos esenciales que tenían. Algo muy importante que también se vio en el COVID-19 era todos los estigmas que nosotros tenemos hacia las enfermedades mentales, hacia nuestra propia salud mental. Porque la misma sociedad nos ha impuesto que si uno va a un psicólogo o a un psiquiatra es porque uno está loco. Muchas veces escuchamos esos comentarios de que, ay no, usted vaya es porque está loco. Esas personas se cohibían de buscar ayuda profesional por eso, porque no les estigmatizaran de que estaba loco, de que tenía algún problema. No, ellos querían que siguieran pensando que estaban sanos. Entonces la sociedad tampoco fue ayuda en este momento
por todos esos estigmas que tenían. El proceso de la pandemia pues ha permitido descubrir que la salud mental es igual de importante que la salud física, la biológica. Y entonces, al no cuidarla, esto también afecta áreas de nuestra vida, pues áreas normales, área profesional, familiar, relaciones interpersonales. Entonces, ¿es posible que persista el impacto por algunas personas afectadas? Sí, pero la enfermedad crónica asociada a un sentimiento de mayor vulnerabilidad, o sea, está haciendo como un terrorismo la parte mediática y entonces la persona ya siente, uy, ya me está llegando y está tan prevenida, tan angustiada que cuando le llega, pues relativamente no es tan grave el virus porque pues, ya está vacunado, porque tiene buenas defensas, por todo, sino que casi como que ya me va llegando y como alguien que ya está esperando, uy, ya echaron de la empresa a las subdirectores, ya están llegando a los líderes de área, ya está, ay, y ya me está llegando. Y entonces cuando le llega, si es que le llegara, pero cuando le llega, ya está tan afectado que ya no es tan grave el despido, sino cómo está la crisis de nervios, la gastritis, la situación emocional, todo eso. Entonces, hay que mirar eso. La parte mediática está influenciando mucho en esa vulnerabilidad, en esos miedos, en esas angustias. Entonces, un consejo, cuando, bueno, no sé, ojalá que no vean tantos noticieros, pero cuando lleguen esos momentos de que mire qué está pasando, que se están muriendo, que está sucediendo, que en Australia y ya está llegando a México y que si llegó a México ya, mejor dicho, grave. No, mire, háganle oídos sordos, cambien a cualquier cosa, vayan, tómense un tinto, hagan algo, pero si ustedes se sienten un poquito débiles emocionalmente ante ese bombardeo publicitario mediático, por favor, cierren la puerta, porque nosotros podemos deliberadamente tomar como las decisiones quién entra o quién sale a mi proceso cognitivo. ¿A qué le doy cabida y a qué no? Porque no, pues todas las cosas se pueden desintegrar, pero ¿y qué? Usted sigue vivo, usted tiene que sacar argumentos, estructurarse, sacar estrategias, porque está joven, porque está en la mitad del camino y si Dios le va a regalar más vida, pues usted va a culminar sus sueños, sus expectativas, sus metas, se va a graduar, va a ejercer su profesión, va a tener unos horizontes amplios porque está más preparado. Entonces, a blindarse emocionalmente, eso casi que sea un decreto, un autodecreto, porque no podemos dejar interferir por las presiones, por las influencias, por los chismes, por las exageraciones. Sí, es cierto, equilibradamente cumplir con los protocolos, con el cuidado, con las prevenciones, con bañarse las manos, con alimentarse bien, con hacer ejercicio, con todas las cosas, ¿cierto? Pero equilibradamente, si se hace lo que hay que hacer, también protéjase de todo lo que viene ahí en el ambiente mediático, en el ambiente de brujas que dicen, y ahora ya llegó, y ahora ya mutó, y ahora va a hacer esto, y ahora no. Y entonces termina con las uñas comidas y así temblando y no quiere salir. Y no, hay que disfrutar la vida. Gracias a Dios tenemos niños que nos enseñan con su comportamiento que la vida hay que disfrutarla. Entonces miren los niños, ya les pusieron tapabocas y todo, pero usted cree que se va el papá, que el profe no está por ahí, que el inspector de disciplina y el chinito se va a poner a
quitarse el disfrute de poder jugar un partido de fútbol con sus compañeritos porque esa cosa le está evitando respirar bien. No, no, olvídense. Él llega y mete el gol. Entonces nosotros también tenemos que meter nuestros goles, buscar el equilibrio, buscar la sensatez, buscar la responsabilidad, pero miremos cuáles son nuestras zonas débiles y no demos papaya a nada que las vaya a perjudicar. Y aprovechemos nuestras fortalezas, nuestros pensamientos, nuestros niveles de resiliencia. Ya vamos a hacer lo que hay que hacer, pero la vida no se acabó, el mundo sigue. Así el hombre sea el mayor depredador, el mundo sigue. El planeta se renovará o de pronto la ciencia y el progreso de los fuertes y poderosos dirán, bueno, ya destruimos miremos ahí rapidito a ver qué nos da la ciencia para ir a colonizar otro, el más cercano, el que tenga apariencia de ser bueno como la Tierra, y allá lleguemos y dejemos aquí a los otros, a los que menos saliva tienen, entonces menos harina comen. No, equilibrio en todo. Sí, ciertamente, tenemos que preocuparnos, porque nos dicen los estudiosos, los médicos nos dicen que el impacto del virus dentro del sistema nervioso, del virus del COVID, está haciendo daño. Pero nosotros podemos defendernos de eso y de muchas cosas más. Si nuestra salud mental está en el lugar que debe estar, atendida por cada uno de nosotros como se lo merece. Bueno, chicos, como ya se nos acaba el tiempo, envié un video muy bonito de salud mental al grupo, entonces para que lo vean. También queríamos recordarle que su salud mental es lo más importante que tiene cada uno, entonces que la cuiden hasta el final. No olviden siempre buscar ayuda si la necesitan. No tiene que ser ayuda de un profesional, sino también puede ser ayuda de un compañero, alguien que te escuche, que te desahogue, también ayuda mucho. Muchas gracias. Gracias, señoritas. Muy completa la presentación de ustedes, Zaret y Angie. Muchas gracias. Quiero terminar con esta pequeña reflexión con respecto a lo que tiene que ver con la salud mental. Dice lo siguiente, abro comillas: los hombres pierden la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para recuperar su salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Cierro comillas. Esto lo escribió Dalai Lama. Es una persona que, pues, lógicamente tiene un poderío con respecto a su salud mental, un poderío con respecto a la resiliencia, y eso es una muy buena reflexión. Que esto resume todo lo que Angie y Zaret estaban diciendo con respecto al impacto que tiene todo este tema de la salud mental en una sociedad totalmente desquebrajada, una sociedad totalmente no igualitaria, y que a nosotros nos toca seguir viviendo con resiliencia, nos toca seguir disfrutando lo que tenemos, sea mucho o poco, pero disfrutándolo, y la gente que está alrededor de nosotros. Pero yo que de pronto mañana hago un cierre, pues, en clase presencial de este tema que me parece muy interesante, sino por cuestión de tiempo no lo puedo yo hacer ahorita. Bien, mañana tenemos exposiciones, por favor, muy puntuales, porque son 4 grupos los que tienen que pasar mañana, entonces tenemos que ser muy puntuales y estar presentes allá en la universidad. Un feliz día para todos, señoritas, muchas gracias, Nicolás. Y bueno, sí, Nicolás, ¿sí está por ahí? Casi, sí lo vi. Sí, señor, por acá Claro, estoy. es que se nota, si no lo veo me toca decir así en general, señoritas, pero como está usted, entonces me toca mencionarlo por aquello del género, hombre. Listo. No hay problema, Muchachos, tranquilo. ok, Chao, profe, gracias. gracias. Un abrazo, cuídense mucho Gracias, y profe. que tengan un feliz día. Gracias. Hablamos entonces Gracias, mañana. profe. Chao, que estén bien, hasta luego. Chao.